La vida es tan impredecible. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y eso es un evento de la que todos somos partícipes indistintamente si eres o no famoso. La fama puede presentarse de la forma menos esperada, al igual que la muerte. Pero en ocasiones, la parca se ha presentado antes de tiempo en algunos artistas, cantantes o personalidades públicas en pleno auge de su carrera. Para ello, nos centraremos en 20 famosos venezolanos que fueron sorprendidos por la muerte en el prime de su carrera, siendo su partida física aún recordada en el país. Este listado incluiremos solo a famosos o personalidades públicas que estaban en el pleno auge de su carrera, por lo que las estrellas que se retiraron de su profesión y que fueron sorprendidas por su partida física no serán incluidas en este conteo. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y que dejes tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, iniciamos con una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Mónica Spear, actriz, modelo y ex reina de belleza. Mónica Spear tuvo una carrera meteórica desde sus primeros pasos en la actuación, posterior a su participación en el Miss Venezuela y el Miss Universo, llegando a ser cuarta finalista del máximo certamen de la belleza universal. La nacida de Maracaibo estudió arte dramático en la Universidad de Florida Central en Estados Unidos, antes de su carrera como modelo y tener su primer papel en la televisión venezolana en la telenovela El Desprecio de RCTV en el año 2006. Su actuación como villana secundaria le valió el reconocimiento y la catapultó a su primer protagónico con la telenovela Mi Prima Ciela del año 2007, siendo la última novela bajo la señal abierta en el país de Radio Caracas Televisión. Su participación protagónica fue elogiada y 2 años después actúa como protagonista en el melodrama Calle Luna, Calle Sol de Radio Caracas Televisión Internacional, y al año siguiente haría una participación especial en la telenovela Que el cielo me explique. Tras su exitoso paso por Radio Caracas Televisión, cambia a televisora y participaría como protagonista en La Mujer Perfecta, desempeñando el papel de Micaela Gómez, una muchacha del espectro autista, siendo elogiada no solo en el país, sino que también fue reconocida en el plano internacional. Posteriormente, le valdría la internacionalización al firmar contrato con Telemundo, participando como protagonista en la telenovela Flor Salvaje. Dicho rol le permitió firmar un contrato de exclusividad con la televisora estadounidense y para el año 2013 sería la protagonista antagónica de la telenovela Pasión Prohibida, siendo su último trabajo como actriz. Tras culminar la telenovela, programó un viaje familiar con su pequeña hija Maya y su esposo Thomas Henry Berry hacia su país natal para pasar el año nuevo, recorriendo algunas zonas turísticas del país. Sin embargo, a las 10:30 de la noche del 6 de enero del 2014, el vehículo familiar se accidentó por una trampa en una carretera aledaña de la autopista Valencia-Puerto Cabello, cuando fueron asaltados por un grupo de maleantes. Los malhechores abrieron fuego al vehículo, donde los impactos de bala alcanzaron la humanidad de la actriz y de su esposo, mientras su pequeña hija fue herida en una de sus piernas. El crimen de Mónica Spear fue connotado y se hizo eco no solo en todo el territorio nacional, sino también internacionalmente, donde compañeros de profesión que compartieron grabaciones con la actriz le rindieron homenaje ante tal irreparable pérdida. Spear partió de este mundo a la edad de 29 años, junto con su esposo Thomas Henry Berry, de 41 años. Número 2. Cherry Navarro, cantante y músico. Uno de los artistas más prometedores en los años 60 fue sin lugar a dudas Cherry Navarro, que venía de la generación de otros cantantes y compositores como José Luis Rodríguez, el Puma, o Chelique Saravia. El oriundo de Caripito, estado Monagas, llegó a la palestra pública a inicio de los 60 con el Puma, quien fue compañero de estudios en Caracas. Asimismo, se integra al conjunto de Chelique Saravia tocando el trombón y el piano, habilidades que aprendió desde muy joven. Navarro se presentaba en algunos clubes o lugares con el grupo Canaima. Luego formó parte de la agrupación Los Melódicos del maestro Renato Capriles. No fue hasta 1966 cuando decide dar el gran salto como solista,
y en ese mismo año conoce a la ex Miss Venezuela 1965, María de las Casas, quien lo involucró en el mundo artístico. Rápidamente, su ascenso fue meteórico, logrando la internacionalización firmando contrato con la disquera de origen británica Polydor Records, además de presentarse en giras por Europa, Colombia y México, marcando un estilo único en moda y en sus canciones. Sin embargo, en una de sus giras notaba que algo no andaba bien con su salud, al mencionar que cada vez que se afeitaba, sus heridas tardaban en cicatrizar y le restó importancia. De regreso al país, se presentó en el show de Reni y tras culminar el programa, empezaron sus problemas de salud, con alteraciones relacionadas con la coagulación y hemorragias nasales profusas. Navarro fue trasladado de urgencia al Hospital Vargas de Caracas, donde se le diagnosticó de aplasia medular y fue ingresado para realizar pruebas y tratamiento de su enfermedad. El deterioro de su salud fue evidente y ni siquiera el donante de médula ósea, que fue su propio hermano, fue efectivo ante un triste desenlace que se avecinaba. Finalmente, Cherry Navarro partió de este mundo a los 23 años, el 28 de septiembre de 1967, en pleno proceso de internacionalización y despegue de su carrera artística. Número 3. Óscar Martínez, actor, productor y compositor. El mundo de las telenovelas también ha sufrido de grandes pérdidas humanas, incluyendo aquellas muertes que siguen sorprendiendo por lo muy repentinos que fueron. Ese fue el caso del actor Óscar Martínez, que partió de este mundo junto con toda su familia y una muchacha de servicio en un lamentable accidente automovilístico. El nativo de Calabozo, estado Guárico, realizó una carrera meteórica entre los años 60 y 70, siendo un actor cotizado para las grandes televisoras, además de ser un gran declamador y un productor en ascenso. Entre sus trabajos en la televisión se enumera Aquí Óscar de 1968 por la pantalla de RCTV, además de dirigir premios y festivales. A su vez, interpretó diversos temas de su autoría como La Negra del Maraquero, Coplas de Amor Viajero, entre otras. Por su parte, actuó en diversas telenovelas como Destinos Cruzados, La Otra, Historia de Tres Hermanas, El Mulato, Pecado de Amor, entre otras producciones melodramáticas. En julio de 1978, fue a París, Francia, donde produjo un musical donde tuvo un éxito, regresando a Venezuela para disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares. No obstante, lo que parecía un día de disfrute familiar se convirtió en una tragedia que provocó la partida física de Óscar, su esposa, sus 4 hijos y una muchacha de servicio. El 28 de agosto de 1978, un fatal desenlace automovilístico provocó la partida física del actor y su familia, siendo este terrible acontecimiento portada en los principales medios del país. Óscar Martínez partió de este mundo a la edad de 42 años, dejando un legado dentro de los escenarios en el país. Número 4. Garly Sojo, basquetbolista. El mundo de los deportes también han tenido diversas pérdidas, algunos jugadores en activo, otros consagrados y algunos retirados. Sin embargo, no voy a incluir a todos los deportistas, porque podría ser un video aparte de ello, pero hice una excepción de la regla con esta lamentable pérdida de una gran promesa del baloncesto venezolano. Garly Enrique Sojo nació en Caricuao, un barrio caraqueño, el 23 de septiembre de 1999, y desde temprana edad mostró su inclinación por el deporte, en especial el baloncesto. Su alta estatura para su edad llamó la atención de los scouts de equipos profesionales en Venezuela, donde ingresaría a las filas de Cocodrilos de Caracas, equipo al que debutaría profesionalmente en la temporada 2019-2020. Su buen rendimiento lo hizo ser tentado por diversos clubes de Venezuela, siendo traspasado al otro conjunto capitalino, los Broncos de Caracas. Con los Broncos, registró buenos números individuales, liderando la tabla de rebotes donde era un as reboteador. Posteriormente sería fichado por clubes de México y Argentina, donde dejó buenas impresiones, regresando a los Broncos para afrontar la temporada 2022 de la Superliga de Baloncesto. En esa temporada, destacó como el más valioso del torneo regular y de nuevo, clubes de afuera se interesaron en sus servicios, donde recalaría nuevamente en México y Uruguay. Para la temporada 2023, volvería a los Broncos de Caracas y sería traspasado a los Gladiadores de Anzoátegui, aunque solo disputó encuentros internacionales con el conjunto oriental. Por su parte, con la Selección Nacional de Venezuela,
Disputó el Campeonato Sudamericano Sub-17 en la ciudad colombiana de Tunja en el año 2019, donde promedió 17.6 puntos, capturó 2.6 rebotes y dio 2.4 asistencias en 5 encuentros. También participó en otros torneos de baloncesto como 3x3 en Doha, Qatar y en el Mundial FIBA 2023, donde fue integrante de la selección nacional. El combinado patrio culminó en la posición 13 del torneo. Su última participación con la selección fue en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde Venezuela se llevó la medalla de plata. Sin embargo, una noticia repentina hizo que el mundo del baloncesto y el del deporte venezolano en general se enlutara, cuando el joven baloncestista partió de este mundo a la edad de 24 años, el 23 de septiembre del 2023. La razón de su deceso fue una crisis epiléptica cuando se encontraba descansando en su habitación, donde fue hallado sin signos vitales. Su partida física tiñó de negro al baloncesto profesional, donde su club Gladiadores de Anzoátegui y demás equipos de la Superliga de Baloncesto expresaron su duelo, al igual que la Federación Venezolana de Baloncesto. Número 5. Ricardo Aguirre, cantautor, gaitero y músico. El mundo de la música también ha tenido diversas partidas físicas que han golpeado en los corazones de los venezolanos. Y una de esas inesperadas despedidas de este plano terrenal fue la del gaitero Ricardo Aguirre. El monumental nació el 9 de mayo de 1939 en Maracaibo. Su vida fue enteramente ligada a la música, en especial a la gaita zuliana. Fue compositor, cantante, maestro, músico, locutor, arreglista y director de orquesta, siendo uno de los íconos musicales del sentir zuliano. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Grey Zuliana, La Pica Pica, Maracaibo Marginada, Gloria de un Parrandón, Poema Gaitero, El Billeterito y demás gaitas. Su último aliento de vida fue en la noche del 8 de diciembre de 1969, cuando Aguirre se dirigía hacia su hogar, conduciendo su jet en medio de una intensa lluvia que caía en la zona norte de Maracaibo, donde frecuentaba entre reuniones y grabaciones. Un estruendoso choque apagó la vida del gaitero, que se despidió de forma dolorosa aquella noche del 8 de noviembre de 1969, a la edad de 30 años, marchándose una de las figuras más preciadas de la música gaitera. Tanto fue el impacto de Aguirre en la música zuliana que cada 8 de noviembre, conmemorándose su aniversario de la partida física, se celebra el Día del Gaitero, en honor a este baluarte de la zulianidad. Número 6. Felipe Pirela, cantautor y músico. Otro gran ejemplo de la música en Venezuela fue el compositor, bolerista y músico Felipe Pirela, considerado como el bolerista de América. Felipe Antonio Pirela Morón nació el 3 de septiembre de 1940 en Maracaibo, estado Zulia. Desde niño se interesó por la música y el canto, siendo apoyado por su madre, que lo impulsó en el mundo de las artes musicales. Pirela trabajó en diversos espacios radiales en su natal Maracaibo, y a finales de la década de los 50 se traslada a Caracas para probar suerte como cantante. En la capital tuvo buenas actuaciones y con la experiencia adquirida regresa a su natal Maracaibo, donde ingresaría al grupo Los Peniques, iniciándose como profesional. Sin embargo, Pirela quería trascender y abandonar la agrupación, probando suerte como solista hasta que fue contactado por el mismo maestro Billo Frometa, quien estaba formando la agrupación Billos Caracas Boys. Para 1962, debuta oficialmente con la agrupación caraqueña y fue rápido el impacto que gozó de popularidad entre el público venezolano, siendo el más seguido y admirado entre los integrantes de la agrupación. Tras el éxito con la Billos, Pirela inicia su trabajo como solista de la mano de Frometa hasta entrada a la década de los 70, cuando se separa completamente del director de orquesta de origen dominicano. Como solista tuvo un gran impacto realizando giras por Latinoamérica y Estados Unidos, recibiendo reconocimientos y aplausos por donde pasara. Sin embargo, la fama que adquiría y los aplausos no se asemejaba a lo que vivía en su aspecto sentimental, ya que su matrimonio con Mariela Montiel Portillo, una adolescente de 13 años, del cual Pirela le llevaba 11 años de diferencia, hizo que la relación pasara turbulencias. Los escándalos y la mala relación con su esposa y la familia de esta hizo que Pirela se refugiara en giras, hasta radicarse de forma definitiva a San Juan de Puerto Rico. Los problemas de su esposa y la custodia de su hija Lenis hizo que Pirela se refugiara en el alcohol y en sustancias ilícitas.
En la mañana del domingo 2 de julio de 1972, cuando Pirela se dirigía a la zona hotelera de Isla Verde en la capital boricua, un carro en marcha efectuó múltiples disparos contra la humanidad del bolerista, que cayó en el pavimento gravemente herido. Testigos cercanos y amigos lo trasladaron hacia un hospital cercano, donde no pudo sobrevivir a las heridas de balas, falleciendo a la edad de 31 años. Rápidamente, las noticias corrieron y sus admiradores lloraron la partida física del bolerista de América, que partió de manera repentina de este plano terrenal, muriendo en pleno auge de su carrera musical. Número 7. Aisha Moreno, actriz. En los años 80 surgieron actrices que despuntaban para la grandeza. Algunas se consagraron y expandieron su carrera de forma exitosa, pero algunas, la muerte las sorprendió antes de consagrarse como actriz de renombre. Ese fue el caso de la joven actriz Aisha Moreno, hija de la reconocida actriz Eva Moreno. Aisha nació el 18 de marzo de 1950 en Caracas y desde niña estuvo rodeada en el ámbito artístico, gracias a su madre, que era reconocida actriz de telenovela y cine venezolano. De hecho, llegó a realizar estudios de artes escénicas en Caracas y Estados Unidos. En este último país, se radicó en los años 70 junto con su primer esposo, el estadounidense David Carney. Fue en La Nación de las Barras y las Estrellas, donde tuvo su carrera como actriz en papeles secundarios en películas y cortometrajes, donde regresaría a su tierra natal en la segunda mitad de los años 80. Al regresar a su país, recibiría una propuesta para protagonizar una telenovela de Radio Caracas Televisión titulada Amor de Abril, junto con Eduardo Serrano, interpretando a la protagonista llamada Abril Santaella. En dicha telenovela, gozó de popularidad por su actuación y parecía que su carrera iba a consagrarse en el país. Pero un hecho repentino hizo que su vida se apagara. A pocas semanas de culminar la telenovela, Aisha Moreno fue encontrada sin vida en las afueras del edificio donde residía, el 17 de junio de 1988, a la edad de 29 años. Desde un principio se especuló de su aspecto que negó la actriz Eva Moreno, negando que su hija padeciera de depresión y de deseos de desvivirse. Sin embargo, la falta de motivos y desencadenantes que provocaron la muerte de la novela actriz siguen siendo objeto de debates. Número 8. Juan Carlos Adrianza, actor cómico. La comedia venezolana también ha tenido grandes pérdidas, siendo una de las más sentidas la del joven actor Juan Carlos Adrianza. Adrianza nació el 5 de junio de 1983 en Cabimas, estado Zulia, donde desarrolló a temprana edad su gusto por las artes escénicas, participando en obras teatrales y comedia en su etapa como colegial. A inicios del nuevo milenio, estudia comunicación social en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo. Sin embargo, su verdadera vocación era la actuación y fue allí donde decide probar suerte en Caracas, participando en el reality show de comedia Super Cómico Sensacional, transmitido en el horario del programa sabatino Super Sábado Sensacional. Allí, logró ser uno de los ganadores y empezó a labrar su camino dentro de la actuación, especialmente en el ámbito de la comedia. No obstante, empezaría a realizar pequeños trabajos en la televisión, especialmente en las telenovelas y en programas de corte infantil como Atómico, incursionando tanto en Venevisión como Televen. Su oportunidad como actor cómico lo tendría en el programa A que te ríes de Venevisión, donde interpretaría a Marculino en el sketch Marculino y Marculiendo, Los Pineros, y en el papel que lo saltaría a la fama en Los Fabulosos, junto con su compañero de reparto, Juan Carlos Dávila y Gaetano Ruggiero. Sin embargo, su carrera se truncaría de manera repentina cuando en la noche del viernes 2 de diciembre del año 2011, el vehículo donde iba a bordo junto con su compañero de reparto, Juan Carlos Dávila, y una periodista, amiga de los actores, María Gabriela Rengifo, chocó contra una gandola que se encontraba estacionada en la carretera Calabozo Dos Caminos, muriendo Adrianza Rengifo y quedando malherido Dávila, quien iba conduciendo. Testigos presenciales mencionaron que la gandola estaba estacionada y sin un triángulo de seguridad, además de que hubo negligencia en las partes involucradas. Adrianza falleció esa noche y sus restos fueron trasladados a su natal Cabimas, donde fue sepultado en el cementerio Jardines del Rosario de la ciudad zuliana. Número 9. Luis Manuel Fernández, periodista deportivo. Una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo fue sin dudas Luis Manuel Fernández, que con su versatilidad, sapiencia y carisma dejó un legado dentro del mundo de los deportes.
Luis Manuel Fernández nació el 16 de junio de 1967 en Caracas. Fue un periodista deportivo que tuvo una carrera, a pesar de ser corta, exitosa, siendo recordado por sus análisis, comentarios y narraciones de eventos deportivos como el béisbol, fútbol, Juegos Olímpicos y demás disciplinas deportivas. Egresó como comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas en 1989. El año siguiente ingresa en la radio para incursionar después en la televisión en el canal Venezolana de Televisión. En dicho canal, narraría los partidos del fútbol español y otros segmentos deportivos hasta escalar como ancla de la sección deportiva. Para fines de 1992, es fichado por Venevisión, asumiendo el rol de ancla en la sección deportiva, además de cubrir eventos deportivos de alta envergadura y narrar juegos como la Major League Baseball, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la NBA, el baloncesto criollo, boxeo internacional, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Estados Unidos 1994. Asimismo, alternaría su profesión como locutor del circuito radial de los Leones del Caracas, donde estuvo hasta 1997. Sin embargo, la salud de Fernández se vio mermada por la aparición del cáncer de estómago que padecía desde 1996, y que a pesar de eso, no le impidió trabajar en lo que verdaderamente le apasionaba, los deportes. En pleno curso de su enfermedad, estuvo como corresponsal de Venevisión en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, donde se esperaba que formaría parte del equipo de Venevisión para transmitir dicho evento. No obstante, la rapidez de su enfermedad hizo mella en la salud del periodista, que tuvo que ausentarse de las cámaras y micrófonos por razones de peso mayor. El 24 de marzo de 1998, Luis Manuel se despidió de este mundo a la edad de 30 años, no pudiendo cumplir su sueño de cubrir en vivo una Copa Mundial, y apagándose una vida llena de futuro y dejando un legado muy alto en el periodismo deportivo en el país. Número 10. Marta Piñango, actriz. Como dije anteriormente, la comedia venezolana ha tenido muchas pérdidas, siendo muy recordada también la partida física de la reconocida actriz Marta Piñango. Piñango nació el 19 de noviembre de 1958 en Caracas y desde muy chica estuvo rodeada en el ambiente artístico, dando sus primeros pasos en la televisión en los años 60. A pesar de iniciarse en el cine venezolano, Marta se interesó más por la pantalla chica que por el séptimo arte, y fue en Radio Rochela donde explotaría su potencial como actriz de comedia. En el programa humorístico hizo de diversos papeles, desde la alocada maestra de escuelita, la viuda de armas tomar, de solterona cotizada, hasta de la terrible costurera de la línea caliente. Marta también tuvo participación en la serie Federico, donde compartió créditos con el reconocido actor mexicano Carlos Villagrán. Ya pasados los años 90, la actriz luchó contra una enfermedad en el hígado que venía arrastrando. De hecho, pese a su enfermedad, siguió su rutina de trabajo y en la crianza de sus 4 hijos y su matrimonio. Sin embargo, la lucha contra su enfermedad la perdió de forma inesperada aquel 4 de abril de 1999, cuando la actriz sucumbe a la edad de 40 años, apagando su vida y dejando un legado que perdura dentro del humor venezolano. Número 11. Canserbero, cantautor urbano. Hablar de Canserbero es mencionar a uno de los grandes artistas del género urbano, no solo del país, sino de Latinoamérica, dejando un legado que sigue perdurando a futuras generaciones. Tyrone José González Orama nació en Caracas el 11 de marzo de 1988, interesándose desde pequeño en el ámbito musical, en especial en las líricas y canciones del género urbano. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de su madre cuando apenas contaba con 9 años de edad, y por la de su medio hermano, fallecido por la delincuencia en el país. Sus vivencias las plasmó en canciones, donde transformó el dolor, la ausencia y el dilema de la vida en una forma de pensar con líricas profundas y que llegan al corazón. Su carrera inició en la década de los 2000 tras culminar sus estudios de bachillerato, logrando componer líricas e integrarse a grupos de rap y hip hop, donde conoce a artistas independientes del género. Para el año 2010, su carrera como solista tendría impacto cuando lanza su álbum debut, Vita, donde gozaría de popularidad en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica. Su carrera despegaba con éxito, y tras el lanzamiento de su segundo disco, Muerte, la fama se expandió alcanzando a la comunidad hispanoamericana. Rápidamente la fama de Canserbero parecía no detenerse,
realizando giras y conciertos en Colombia, Chile, Perú, Argentina, España, México, Ecuador, entre otras naciones. A finales de 2014, planeaba hacer una nueva gira por Sudamérica y centrarse en la creación de un nuevo disco que empezaría a trabajar en el 2015. No obstante, la noche del 19 de enero del 2015, un suceso estremeció a la comunidad rapera, cuando fue hallado sin vida el cantautor en la entrada del edificio donde residía su amigo y productor, Carlos Molnar, quien también fue desvivido en la misma noche del suceso. Las primeras declaraciones dadas por el cuñado de Molnar, Guillermo Améstica, definían que fue Canserbero que asesinó a Molnar y que en un brote psicótico, según testimonio de Natalia Améstica, pareja de Molnar, se lanzó para acabar con su vida. Esta fuente fue la oficial en su momento, y la familia del cantautor no creía en esa versión, mencionando que Canserbero jamás había padecido de brotes psicóticos y menos que fuese violento. Tras años en reclamos y por la inconsistencia de las pruebas en la escena del crimen, el caso se reaperturó en el año 2023 por orden del Ministerio Público. Los hermanos Améstica confesaron el crimen, donde detallaron en declaraciones grabadas por el ente judicial que tanto Molnar como Canserbero fueron ajusticiados por Natalia Améstica, en complicidad de su hermano Guillermo y de algunos efectivos del CICPC, quienes alteraron la escena del crimen. Esta reapertura hizo que ambos hermanos fueran detenidos y en enero del 2024 fueron condenados a 25 años de prisión por ambos asesinatos. La partida física de Canserbero dejó una profunda tristeza entre sus seguidores, quienes exigían justicia y que el crimen no quedara impune. Número 12. Jorge Luis Morales, actor. Jorge Luis Morales fue un actor de culto dentro del teatro y la televisión venezolana que tuvo una corta trayectoria, pero no pasó desapercibido en el tiempo que estuvo activo hasta su inesperada partida física. Nació en Caracas el 7 de agosto de 1960 y desde muy joven se interesó por el mundo de la actuación, participando en obras teatrales y musicales en su etapa escolar. Siendo un adolescente, estudia artes escénicas y ya cumpliendo la mayoría de edad, ingresa al grupo teatral Rajatabla, donde se formó como actor de teatro. Pese a formarse como actor teatral, su ambición era alcanzar la pantalla chica y fue en los años 80 donde incursionó en la televisión participando en producciones dramáticas como Viernes Negros de Venezolana de Televisión en 1986, La Revancha de Venevisión de 1989, de Mujeres de Radio Caracas Televisión en 1990 y su última telenovela, El Desprecio de 1991. Sin embargo, una penosa enfermedad que en aquellos años hablar de ella era un estigma social, le apagó la vida de manera repentina el 23 de abril de 1992, cuando muere a la edad de 31 años, en pleno apogeo de su carrera como actor de telenovelas. Número 13. Marco Antonio Etegui, actor y director teatral. La corta carrera del actor de teatro, Marco Antonio Etegui, le valió para ser uno de los grandes exponentes de las artes escénicas del país, a pesar de que su trayectoria fue efímera. Marco Antonio Etegui nació en el año 1958 en Caracas, y como todo artista, se interesó por las artes escénicas desde niño, y no era para menos, ya que creció en el ámbito artístico por sus padres. En su etapa universitaria en la UCAD, participó en trabajos de investigación teatral y en la redacción de artículos culturales para medios impresos como El Universal y El Carabobé. Para la década de los 70, ingresa en la agrupación teatral El Nuevo Grupo, participando en diversas obras y durante ese tiempo escribió obras y guiones, que posteriormente saldrían a la luz a finales de los 70. En ese mismo tiempo, viajaría a Nueva York, donde realizaría estudios y eventos culturales, que plasmaría en sus obras de regreso al país. Entrada la década de los 80, formaría parte del grupo Rajatabla, donde colaboraría con otros actores y directores del ámbito teatral, además de realizar exposiciones de arte en el Museo Contemporáneo de Caracas. En 1981, se integra a la obra Eclipse de la Casa Grande de Javier Vidal, siendo parte del elenco con la actriz Juliette Restifo. Dicha obra sería la última que haría en vida, debido a que el 2 de septiembre de 1981, mientras se presentaba la obra, la actriz Juliette Restifo accionaría un arma arcabuz de utilería impactando en la humanidad de Etegui. La escena fue tan realista que el público aplaudió y nadie notaba que en realidad la ficción superó la realidad. El actor
Se quejaba del dolor y fue allí donde Restifo y algunos miembros de utilería y del reparto prestaron los primeros auxilios. De inmediato, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Caracas, donde estuvo 10 días de larga agonía hasta que falleció el 12 de septiembre de ese mismo año. Las investigaciones no se hicieron esperar y la PTJ interrogó tanto a Restifo como a miembros de utilería y se comprobó que fue un homicidio involuntario, debido a que el arma de utilería lanzó un proyectil que acabó con la vida del actor. La muerte de Etegui marcó un legado importante dentro del teatro venezolano, siendo su triste partida física muy recordada. Número 14. Mariano Álvarez, actor. Hablar de Mariano Álvarez es mencionar a un actor que marcó una época dentro de la televisión venezolana. Y a pesar de que tiene más de 20 años que partió de este plano terrenal, sigue siendo recordado por algunas de sus interpretaciones. Mariano Álvarez Fernández nació el 22 de julio de 1952 en Barquisimeto, Estado Lara. Su fervor por la actuación hizo que se preparara para dejar una huella en el mundo actoral. Por ende, estudió actuación en Reino Unido, transmitiendo su sapiencia en el país. Actuó en diversas obras de teatro, participó en películas y telenovelas. Entre sus trabajos destacables se encuentran la del santo venezolano Dr. José Gregorio Hernández, en un telefilm transmitido en 1991 por Venevisión. Por su parte, trabajó en producciones dramáticas como La Encantada, Paraíso, Inés Duarte Secretaria, Amor sin fronteras, Por estas calles, Volver a vivir y Mujer secreta. También realizó trabajos en el séptimo arte en la película Manuela Sáenz de Diego Ristes, interpretando a Simón Bolívar, compartiendo créditos con la actriz cubana Beatriz Valdés. A pesar de tener una gran carrera actoral, Mariano Álvarez en una entrevista mencionó que no le gusta el género de las telenovelas, por ser historias largas y predecibles, mencionando que su fuerte es el teatro y el cine. En 1999 debió abandonar su participación en su último dramático, Mujer secreta, por el avance de su enfermedad esclerosis múltiple que le fue diagnosticada en 1996. Su abandono repentino dentro de la televisión hizo que se especulara sobre su salud, hasta que se confirmó su fallecimiento el 19 de enero del 2001 a la edad de 48 años en Caracas. Su legado dentro de la actuación ha sido memorable, dejando una carrera de telenovelas y en pleno auge de su profesión. Número 15. Diana Juda, modelo y actriz. Diana Maruza Juda Perdomo nació el 5 de febrero de 1962 en Caracas. Una modelo, actriz y una ex-Miss, recordada por su participación en el Miss Venezuela 1982, al representar al estado Sucre y llegar como sexta finalista de dicho certamen de belleza. Fue hija de la reconocida periodista Trina Perdomo. Desde pequeña se interesó en el modelaje y la actuación. Tras culminar su participación en el Miss Venezuela, culmina sus estudios de actuación e ingresa al año siguiente en la telenovela Leonela en un pequeño papel. Asimismo, presentó el programa Estudio 30 de Venevisión al lado del actor Henry Saca. Posterior a su participación en Leonela, obtendría un rol más importante en la telenovela juvenil Alba Marina de 1988, donde compartiría créditos con Karina y la boy band puertorriqueña Proyecto M, con antiguos integrantes del grupo Menudo. Sin embargo, no logró culminar su participación en la telenovela y su partida física inesperada sorprendió, cuando falleció en un fatal accidente de tránsito a la edad de 26 años, el 2 de julio de 1988 en Caracas. La noticia de su partida física conmocionó al elenco de Alba Marina, que debieron continuar la historia sin la participación de la joven actriz. Número 16. Lourdes Valera, actriz. Una de las grandes actrices de los años 90 y 2000 fue sin dudas Lourdes Valera, que desde que inició en los años 80 realizó diversos papeles y personajes que quedaron a la posteridad. La actriz nació el 15 de junio de 1963 en Caracas y desde los 10 años se interesa por la actuación, participando en diversas obras en el colegio. A los 16 años, incursiona en la televisión con Radio Rochela y posteriormente en El Niño de Papel. En este último proyecto compartió rol con el actor mexicano Carlos Villagrán. Tras su breve pasantía en el humor, le sale una oportunidad en proyectos dramáticos, como Leonela en 1983, marcando su debut en este género. Cabe destacar que durante su tiempo en la televisión, tuvo que alternarlo con la carrera universitaria de Comunicación Social, graduándose en 1984. Para 1985, realizaría el primer papel que le marcaría el rumbo dentro de la televisión, siendo la telenovela Cristal la que le impulsó su carrera actoral. En 1992,
conoce al director de cine y televisión Luis Alberto Lamata, quien sería su compañero sentimental hasta el final de su vida. Su extenso currículum está compuesto de telenovelas como Cruz de Nadie, La llama María Amor, El País de las Mujeres, Las González, Guerra de Mujeres, Amantes de Luna Llena, Enséñame a Querer, Topacio, Señora, Las Dos Dianas, Cosita Rica, Ciudad Bendita, entre otras producciones. Su último trabajo en la televisión fue la telenovela El Árbol de Gabriel en el año 2011. Para el 2008, se le diagnosticó de cáncer de pulmón cuando estaba previsto realizarse una cirugía estética y debió cambiar el procedimiento para paliar el tratamiento contra la enfermedad. A pesar del diagnóstico, siguió trabajando en el teatro y la televisión, pero su salud se apagaba poco a poco. En el año 2011 tuvo una recaída, por lo cual tuvo que retirarse momentáneamente de la televisión sin saber que debía afrontar una dura lucha. Finalmente, la actriz sucumbió ante la enfermedad el 2 de mayo del 2012, partiendo de este mundo a la edad de 48 años, cerrando una gran trayectoria en la televisión y teatro, siendo una de las generaciones de actrices que marcaron una época en el país. Número 17. Doris Wells, actriz y productora. Mencionar la carrera de Doris Wells es referirnos a una de las figuras más brillantes del mundo de la actuación en Venezuela. Su trayectoria abarcó trabajos excepcionales y empezaba a transmitir su éxito en las telenovelas como productora de proyectos. Esta reconocida actriz de ascendencia italiana nació en Caripito, un poblado del estado Monagas, el 28 de octubre de 1944. Desde muy joven, estudió en la Escuela de Teatro Juana Sujo, donde inmediatamente ingresó en el mundo de la televisión, pero no como actriz de telenovelas, sino de comerciales, siendo una mujer hermosa que cautivaba con su carisma y belleza. El debut en telenovelas se produjo con Historia de Tres Hermanas, donde compartió protagonismo con las actrices Eva Moreno y Eva Blanco, además de Raúl Amundaray y Guillermo González. Posteriormente, participaría en otras producciones melodramáticas como Renzo el Gitano, Corazón Salvaje, El Mulato, Regina Carbonell, Sacrificios de Mujer, Raquel, La Trepadora, Pobre Negro, entre otras. Su actuación en La Señora de Cárdenas, que marcó un hito dentro de las historias de amor convencionales, tratándose del tema del divorcio y la infidelidad, le valió el amplio reconocimiento de su carrera consagrada en las telenovelas. De igual forma, tuvo destacados trabajos en La Fiera, La Comadre y ¿Qué pasó con Jacqueline? Su último trabajo como actriz de dramático fue Muertes en el Barrio de 1983. Wells decidió retirarse como actriz para iniciarse como directora y productora, siendo su primer trabajo de esta nueva faceta La Porcelana de 1981. Por su parte, trabajó en otros proyectos de cine, siendo su última participación en Ana, Pasión de Dos Mundos de 1987. Su carrera como guionista, directora y productora se fue mermando por la enfermedad, cuando fue diagnosticada a mediados de los años 80 por adenitis por arañazo de gato, que se extendió hacia el hígado. Finalmente, Doris Wells partió de este mundo a la edad de 43 años, el 20 de septiembre de 1988 en Caracas, dejando un amplio legado en la época dorada de las telenovelas venezolanas. Número 18. Astolfo Romero, cantautor gaitero. La gaita ha dejado grandes exponentes, entre los que destaca el gran Astolfo Romero, conocido como El Parroquiano. Este compositor gaitero nació el 8 de febrero de 1950 en Maracaibo, en el sector El Empedrado Santa Lucía, en pleno corazón de la gaita zuliana. Desde niño siguió los pasos de grandes exponentes gaiteros, teniendo admiración por el monumental Ricardo Aguirre. Se formó en diversos grupos gaiteros, donde tocó la charrasca, la tambora, maracas, curro, cuatro y en su voz como corista gaitero. Para la década de los 70, llega a Cardenales del Éxito componiendo gaitas que marcarían un hito dentro de la historia musical del Zulia. De hecho, formó parte de la época dorada de la agrupación Maravilla. Posteriormente se integraría a otras agrupaciones como la Universidad de la Gaita, Gaiteros de Pillopo y la Parranda Gaitera, para luego regresar a Cardenales del Éxito. Asimismo, colaboró con otra agrupación como Mara Gaita hasta volver a la Parranda Gaitera. Su amplia carrera en la gaita ha sido reconocida y admirada por diversos grupos gaiteros. Sin embargo, en pleno curso de su carrera, el parroquiano fallece el 20 de mayo del año 2000, producto de un infarto agudo al miocardio, partiendo de este mundo dejando proyectos por culminar y dejando un legado dentro de la gaita zuliana. Número 19. Floriana, cantante. Una de las voces prometedoras de la orquesta Los Melódicos,
fue la cantante Flor de María González Hernández, conocida en el ámbito musical como Floriana. Esta hermosa mujer de voz prodigiosa nació el 29 de julio de 1973 en Valera, estado Trujillo, residenciándose a temprana edad a Maturín, en el oriente del país. Desde muy pequeña, se interesó por el canto y empezó su carrera en pequeños grupos de música pop, merengue y baladas en el estado Monagas. A su vez, incursionó en el mariachi, donde su potente voz le permitió abrirse camino hacia la capital en busca de oportunidades y de profesionalizarse. En Caracas, integra el grupo Fandango y es descubierta por el director de orquesta y músico Renato Capriles, que era el líder de los melódicos y buscaba una voz femenina que diera vida a la agrupación. Fue en 1996, y con apenas 22 años, que Floriana formó parte de los melódicos, captando la atención del público por su voz, belleza y carisma. Sin embargo, en pleno auge de carrera musical, un accidente le trunca sus sueños cuando el 18 de enero de 1998, el vehículo que transportaba a la joven cantante sufre un mortal siniestro en la autopista regional del centro a la altura del kilómetro 118 en el estado Aragua. En el vehículo siniestrado iba Renato Capriles, que sufrió de heridas permanentes y contó en primera persona el horror de la muerte de aquella hermosa joven de melodiosa voz. Ambos se dirigían a una presentación en Villa de Cura. La joven murió al instante, mientras que Capriles debió ser trasladado de emergencia para ser operado y pudo salvar así su vida. Esta pérdida fue muy lamentable en el mundo musical, dejando un gran vacío en los melódicos. Número 20. Javier García, periodista. Este reconocido periodista, que fue ancla del Observador de Radio Caracas Televisión, partió a este mundo de una manera repentina así como violenta. Javier García nació el 4 de octubre de 1970 en Caracas, egresado de comunicador social de la Universidad Central de Venezuela. Tras egresar, trabajó en diversos medios institucionales hasta llegar en 1996 a RCTV. En el canal de Quinta Crespo, se desempeñó como reportero de calle hasta ser ancla del Observador a inicios del nuevo milenio. Asimismo, alternó su presencia en la televisión con la radio, conduciendo el programa En tu bolsillo de RCR. Su carisma en las cámaras, profesionalismo y dedicación le valió el reconocimiento de sus colegas, siendo una figura de baluarte dentro del periodismo venezolano. En la noche del 15 de junio del 2008, el periodista estaba acompañado de otro hombre e ingresó a su residencia en Colinas de Bellomonte, donde fue por su acompañante. El cuerpo del periodista fue encontrado por su hermano, quien, al notar que no contestaba sus llamadas y mensajes, decide ir a su residencia, donde presenció la dantesca escena. Javier fue en múltiples ocasiones, donde su cuerpo estaba en su cama. Rápidamente se especuló de robo, pero las pertenencias del periodista se encontraban a excepción de su celular. Además de que los vigilantes y testigos mencionaron que García estaba en compañía de otro hombre al momento de su fatídico desenlace. La noticia estremeció al mundo periodístico en Venezuela, quienes exigieron justicia por la muerte de Javier. El gremio de periodistas lo recordaron como un gran profesional y excelente ser humano. Cuéntanos qué otro famoso partió de este mundo en pleno apogeo de su carrera y que no mencionamos en este video. Si te gustó este material, agradeceríamos tu me gusta, compartir este video entre sus amigos y redes sociales, y si no lo has hecho, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros contenidos. Es completamente gratis y con eso nos ayudaría a seguir creando nuevos videos para ti. Visítanos en nuestra web oficial de dosierinteract.com y en nuestras redes sociales que mostramos a continuación. Además, nos puedes buscar en la pestaña de canales de WhatsApp como Dosier Interactivo. Para esta ocasión, saludamos a los siguientes suscriptores: el comentarista Gustavo Alameda, Elvin Rivera, José Ruiz, Kenny Trejo, Juvenal Reyes P, Impacto de los Corazones y Vicky. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dosier Interactivo.